revista por y para estudiantes. Hoy tenemos con nosotros a Salvador Arias Santiago, jefe de servicio de dermatología en el Hospital Virgen de las Nieves y profesor de dermatología en la Facultad de Medicina de Granada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar con vosotros y muchísimas gracias por la invitación. A usted por venir, hombre. Bueno, siempre nos gusta empezar con una primera pregunta para que se presente el invitado, así que me gustaría empezar por qué le llevó a estudiar medicina, bueno, y luego dermatología, obviamente. Bueno, pues básicamente mi interés por la medicina viene de la parte de bachillerato, donde pues, me apasionó el estudio de la biología y el estudio del conocimiento del cuerpo humano, tanto en situación de salud, que era lo que estudiábamos en aquel momento, y me interesaba estudiar lo que podía ocurrir en situaciones de enfermedad. Y fue probablemente ese momento y también la inspiración de mis profesores de aquel momento donde pensé en estudiar medicina. Es verdad que me planteé otras cosas, porque también me gustaba mucho por aquella época las matemáticas y pensaba que podía ser otra opción, pero finalmente me decanté por la medicina y la verdad que estoy muy satisfecho de esa elección en aquel momento. Y bueno, pues posteriormente tuve que tomar otra decisión importante, que es la decisión de en qué rama de la medicina especializarme. Y bueno, pues ahí tengo que decir que sí que lo tenía claro, porque bueno, pues realmente cuando yo estudié dermatología, que fue en sexto curso de mi carrera de medicina, pues me pareció una especialidad apasionante, ¿no? Fundamentalmente pues porque el diagnóstico es muy visual, se basa mucho en la experiencia del médico, porque es una especialidad médica y quirúrgica, que nosotros resolvemos la gran parte de la patología de los pacientes, no solamente desde el punto de vista médico con la terapéutica médica, sino también con la terapéutica quirúrgica, y eso pues también es atractiva porque tiene numerosas posibilidades de subespecialización. Uno se puede especializar en dermatología pediátrica, en dermatología oncológica o dermato-oncología, en dermatología inflamatoria, en dermatopatología, tiene un campo de especialización pues, muy grande, y también porque tiene un gran futuro desde el punto de vista pues, de la investigación y de la docencia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todos esos elementos juntos pues me hicieron decantarme por el estudio de la dermatología. Y bueno, pues la verdad que es una profesión que ejerzo con mucha satisfacción. Me gusta mucho pues pasar consultas, visitar a mis pacientes, tener también la oportunidad de hacer cirugía, que yo creo que siempre es algo estimulante, ¿no? y que permite pues no estar siempre en la misma actividad, sino tener actividades variadas. Eso a la hora del ejercicio de un médico yo creo que es estimulante y positivo. Y bueno, pues muy contento también de poder tener dentro de mi ámbito de trabajo no solamente la parte asistencial, sino también la parte de investigación y de docencia. Y bueno, pues la verdad que me siento un poco afortunado pues, por poder desarrollar todos esos elementos dentro de mi profesión y de mi día a día. Nos ha hablado un poquillo de la cirugía en dermatología. ¿Nos puedes decir un poco en qué consisten los procedimientos así, por lo menos los más básicos que se llevan a cabo? Bueno, pues la cirugía que hacemos fundamentalmente en el hospital suele ser una cirugía oncológica, es decir, la mayoría de los procesos que intervenimos en el hospital suelen ser procesos tumorales. Fundamentalmente tenemos que saber que el cáncer de piel es el cáncer más frecuente que afecta al ser humano, sobre todo el carcinoma vasocelular y luego otros tipos de cánceres. Pero fundamentalmente pues hacemos una cirugía dirigida a extirpar carcinomas vasocelulares, melanomas, carcinomas epidermoides y luego otras cosas, ¿no? Y la cirugía dermatológica es muy interesante porque tiene dos aspectos. Un primer aspecto que es un poco más generalizado, que tiene que ver un poco con la exéresis o la extirpación de un tumor, que realmente es una cosa pues, más rutinaria, pero hay una parte que es muy atractiva, que es la parte de lo que tiene que ver con la reconstrucción, ¿no? Cuando se tiene un defecto quirúrgico, pues se pueden establecer diferentes técnicas reconstructivas, que pueden ser diferentes tipos de colgajos, injertos, y realmente hay una parte que es un poco, bueno, pues bastante creativa, que evidentemente tiene un conocimiento científico y una base científica muy importante, todos esos colgajos que a veces realizamos o la realización de un injerto, pero bueno, es una parte que es bastante estimulante, ¿no? Entonces, bueno, es una cirugía que además a veces tenemos cirugías más sencillas, otras veces son cirugías más complejas, ¿no? Donde realmente pues tenemos que intervenir a pacientes complejos, apoyados por anestesiólogos. Y bueno, pues también hay diferentes técnicas, como puede ser la cirugía controlada al microscopio o la cirugía de Mohs, que es un tipo de técnica que nos permite asegurar márgenes libres en el momento intraoperatorio, y que a veces incluso por el propio dermatólogo puede tener acceso a esas imágenes histopatológicas junto con los patólogos para tomar un poco de decisiones de si el tumor ha sido extirpado o no completamente. Entonces, bueno, pues una cirugía
que es muy bonita de aprender y muy bonita de desarrollar. Y luego, bueno, pues que al final es muy resolutiva, ¿no? Porque, como digo, acompañamos al paciente en todo momento, desde que se diagnostica el tumor hasta que se extirpa completamente y posteriormente luego el seguimiento de ese paciente. Muy bien, muchas gracias. Vale, otra cosa que nos gustaría saber, ya que la revista es para los estudiantes, si nos podría contar un poquillo su experiencia durante la carrera. ¿Cómo lo vivió? ¿En relación a la revista o en relación a mi carrera? Su carrera. Bueno, pues yo recuerdo la época de mi carrera con mucho cariño, la verdad, y como ahora justo trabajo al lado de la antigua Facultad de Medicina, pues siempre que paso por allí, pues me vienen recuerdos muy bonitos de mi época de estudiante, ¿no? Yo creo que es una época maravillosa, donde a mí me encantaba ir a clase, lo tengo que decir así, porque siempre aprendía cosas nuevas, siempre había profesores que me sorprendían y realmente disfrutaba mucho con las clases. Y luego yo creo que disfrutan mucho con todo lo que tiene que ver a lo que rodea a la etapa de estudiante, pues que es una etapa maravillosa donde conoces a mucha gente, compañeros que luego van a ser tus amigos el resto de la vida, ¿no? Donde compartes muchas experiencias, ¿no? Momentos de mucha alegría, también momentos a veces difíciles de dificultad, pero bueno, probablemente todos esos momentos luego te unen mucho más a tus amigos, ¿no? Y luego es una época donde el estudiante universitario tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Que decir, que hoy en día hay una gran cantidad de actividades culturales que se pueden realizar en nuestra universidad, que muchas veces los estudiantes las desconocemos y no aprovechamos del todo, pues todo lo que nuestra universidad nos ofrece, ¿no? Entonces yo sí que es verdad que creo que es un momento irrepetible en la vida de una persona, la época de estudiante. Es una época que hay que disfrutar al máximo de los conocimientos, de lo que uno aprende, de las competencias que va adquiriendo y disfrutar un poco de todos aquellos elementos que acompañan esa parte formativa que tienen que ver pues, con actividades sociales, culturales, el conocer a compañeros, el conocer a profesores que te dan una visión pues, muy enriquecedora de la profesión, de la vida. Bueno, un momento irrepetible. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya que nos ha contado tanto de las actividades, ¿nos recomendaría usted algo a nosotros hoy en día? Pues yo, bueno, la verdad que estar con vosotros, que sois alumnos inquietos, que tenéis una revista, ¿no? Que tenéis interés pues, por aprender cuál es el procedimiento científico de la publicación, de escribir un artículo, de enviarlo a revisar, de que luego se publique. Bueno, yo creo que vosotros sois unos alumnos que ya estáis haciendo cosas fuera de lo que es lo rutinario, ¿no? Quizás el consejo es un poco lo que yo decía. Yo creo que es una época de la vida, son 6 años, donde yo creo que tenemos tiempo pues, para aprender, estudiar, adquirir competencias médicas que van a ser fundamentales para vuestra vida profesional, pero luego tenemos que tener tiempo para hacer otro tipo de actividades. Esta es una actividad estupenda, ¿no? Es decir, que realmente podamos generar una revista para estudiantes, difundir el conocimiento, acercarnos al proceso editorial, me parece maravilloso. Y igual que este ejemplo, pues como decía antes, hay muchos más. La posibilidad pues, de visitar otras universidades, ¿no? Es decir, de hacer alguna estancia en una otra universidad. La posibilidad de tener acceso a multitud de actividades culturales, ¿no? De hacer diferentes proyectos en grupo con los compañeros de las clases. Es decir, yo creo que un poco el mensaje es que no perdamos un poco todas esas oportunidades que vamos a ir teniendo en esos 6 años y que aparte de dedicarle tiempo al estudio, al conocimiento, al aprendizaje, pues podamos también hacer otro tipo de actividades que van a ser muy enriquecedoras y que seguro van a marcar vuestra vida en el futuro. O sea que mi consejo es que se dedique un poquito de tiempo también a todas esas actividades paralelas que afortunadamente podemos desarrollar en nuestra vida universitaria. Muy bien, pues ahora queríamos pasar a otro tema que queríamos tratar con usted, ya que entra el verano, ¿no? El calorcito y tal, que como dermatólogo, ¿qué consejo nos daría usted para evitar, y si no evitar ya, tratar las quemaduras, si es que nos quemamos? Bueno, yo creo que es un tema muy importante. El tema de las quemaduras es un tema fundamental. Estábamos hablando antes de que los quirófanos de los dermatólogos, fundamentalmente en el hospital, estaban relacionados con el cáncer de piel, ¿no? El cáncer de piel, de hecho, que era el tumor más frecuente que afecta al ser humano, sobre todo el carcinoma vasocelular, y es un tumor donde hay un factor de riesgo que se conoce perfectamente, que es la exposición a la radiación ultravioleta. Y concretamente, como me decías, es la quemadura. Es decir, la quemadura solar en las primeras etapas de la vida, en la infancia y la adolescencia, son un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de cáncer de piel en el futuro. Pero es que además la exposición solar crónica, es decir, aquellas personas que toman el sol del sol de forma continuada, también tienen más riesgo de otros tipos de cáncer de piel. Por tanto, un primer mensaje sería que tenemos que tener una serie de medidas de fotoprotección adecuadas.
Y quizá podemos pensar que la única medida de fotoprotección adecuada es usar la crema. No, y eso quizás es un error. Yo creo que tenemos que ser un poco más amplios en el concepto y pensar que cuando hablamos de fotoprotección nos referimos a varias cosas. Nos referimos a usar una ropa adecuada. Es decir, a veces llevando una camiseta o una camisa evitamos la quemadura. A llevar un gorro, a llevar unas gafas, a protegernos todos los días del año. La gente piensa que solamente hay que protegerse en verano. No, la radiación solar, sobre todo donde vivimos nosotros, en Andalucía, que tenemos tantas horas de sol al año, pues hay que considerar que tenemos que protegernos del sol durante todos los días del año. Claro, si podemos usar la sombra, pues mucho mejor, ¿no? Es decir, y la crema es una herramienta más que nos ayuda a esas otras medidas físicas, que son la ropa, el gorro, las gafas, ¿no? Entonces la crema es una medida más que a veces pues tenemos que utilizarla pues, porque hay ciertas partes del cuerpo que no podemos llevar cubiertas con ropa, con gorro o con gafas. Entonces, bueno, pues la crema, como digo, es una medida más que también hay que saber utilizarla. Hay que utilizarla pues, de forma adecuada, reaplicarla cada 2 horas, en cantidad suficiente, por toda aquella zona donde realmente van a estar expuestas al sol. Y desde luego la crema no puede servir para aumentar la exposición solar. Es decir, la idea es que si nosotros vamos a hacer una actividad recreativa, deportiva, en la playa, y no puedo protegerme con ropa, pues utilizo la crema, pero no con el fin de aumentar la exposición solar. Hemos hablado de un efecto dañino de la exposición solar que es el cáncer de piel, pero no olvidemos que también la exposición solar provoca un fotoenvejecimiento. La exposición al sol acelerada provoca que aparezcan arrugas, manchas, que nuestra piel tenga un aspecto menos juvenil. Entonces, porque muchas veces cuando damos el consejo de que el exceso de exposición solar se asocia con cáncer de piel, bueno, pues hay cierta población que eso le parece como que es muy lejano, ¿no? Yo soy muy joven, a mí el cáncer de piel eso como que me queda muy lejos, ¿no? Entonces es importante recordar que no solamente la exposición solar no adecuada se asocia a cáncer de piel, sino que también se puede asociar a un mayor envejecimiento cutáneo, aparición de manchas en la piel, de arrugas, y eso es importante. Entonces, bueno, por ir recapitulando, primer mensaje, obviamente el sol es un amigo para nosotros, ¿no? Es necesario para la vida. El tomar el sol yo creo que a todos nos gusta y tenemos que hacerlo pues con ciertas medidas, ¿no? Es decir, tomar 15 minutos de sol al día a una hora donde realmente la radiación no es muy importante, pues es muy saludable. ¿Cuándo el sol no empieza a ser saludable? Pues cuando realmente nos exponemos de forma deliberada al sol, pues por ejemplo con el objetivo de tener el bronceado, y entonces el bronceado ya es un mecanismo de respuesta ante una agresión que es la agresión solar, ¿no? Entonces no deberíamos de buscar el bronceado porque el bronceado no es sinónimo de salud, no es sinónimo de belleza. El bronceado indica que nuestra piel está reaccionando a una agresión que es la agresión solar. Por tanto, el sol es bueno, pero hay que tomar el sol con precaución, 10-15 minutos al día. ¿Y qué medidas podemos tener? Las repito rápidamente: evitar el sol en las horas centrales del día, es decir, entre las 12 y las 4 o 5 de la tarde, usar la ropa, las gafas, el sombrero, la crema del sol, aprovechar la sombra. Y luego cuando usemos la crema, usarla adecuadamente y evitar la exposición, o sea que no tengamos la falsa sensación de porque me pongo la crema voy a estar más tiempo expuesto al sol. Y que tengamos en cuenta que cuando nos exponemos de forma exagerada al sol y aparece la quemadura, eso luego en el futuro se puede relacionar con cáncer de piel y con fotoenvejecimiento. Creo que eso es un resumen de cómo enfrentarnos al sol este verano. Por supuesto hay que disfrutar del sol, de la playa, Hombre, eso por supuesto, de las excursiones que podemos hacer en verano, pero yo creo que todo eso se puede hacer con un buen gorro, una buena ropa deportiva y en aquella zona donde por lo que sea pues aplicar la crema de forma adecuada. Muy bien. No obstante, nos has estado comentando las medidas de prevenir las quemaduras, pero si resulta que aún tomando esas medidas nos quemamos, ¿cómo podríamos tratar o, digamos, aliviar las quemaduras para que no degeneren un cáncer, por ejemplo? Bueno, el problema fundamentalmente de la quemadura, una vez ya que ha ocurrido la quemadura, el problema es que es una situación clínica incómoda para el paciente. Una quemadura es una piel inflamada, que duele, que produce prurito, picor, que molesta. Entonces, bueno, fundamentalmente la mayoría de las quemaduras por el sol suelen ser quemaduras de primer grado, a veces hay algunas quemaduras con ampolla de segundo grado, pero la mayoría suelen ser de primer grado, y en ese caso pues, lo que recomendamos fundamentalmente es, primero, hidratar bien la piel, y a veces tenemos que usar un corticoide tópico para bajar la inflamación y para reducir o aliviar esos síntomas asociados a la quemadura. Lo que sí que es verdad, que una vez que ha ocurrido la quemadura, el daño solar ya ha ocurrido, el daño solar en las células ya ha ocurrido. Por tanto, un consejo importante para nuestros pacientes o las personas que van con quemadura, cuando le propongamos un tratamiento a esa quemadura, es decirle, bueno,
tiene que evitar en el futuro llegar a esta situación de quemadura, ¿no? Es decir, tenemos que intentar evitar las quemaduras. Ya digo, y eso no es incompatible con ir a la playa, con jugar al aire libre, con hacer ejercicio, es tomar una serie de precauciones para evitar la quemadura. Entonces, es muy importante prevenir la quemadura. Yo creo que eso es un gran mensaje que tenemos que los médicos ser capaces de trasladar a la población. El mensaje de la prevención. Porque una vez que la quemadura ha ocurrido, bueno, pues efectivamente podemos usar un corticoide, pero eso poquito a poco, una semanita ya va a estar, la piel se vuelve a regenerar y el paciente se va a encontrar bien, ¿no? Pero el mensaje es, sobre todo, la prevención, ¿vale? Porque el tratamiento vamos a ayudar a controlar esos síntomas que tiene el paciente, pero hay que ser un poco repetitivos con el mensaje de la importancia de la fotoprotección y de la prevención de las quemaduras por el sol. Vale. Pues lo tendremos en cuenta. Otra cosa, hablando sobre cáncer, ¿cómo podríamos diferenciar un verdadero cáncer de algo que no lo es, como podría ser un lunar o una mancha que sea algo más inofensivo? Bueno, esa era una parte que decía que me gustaba de la especialidad, ¿no? Decía que una de las cosas bonitas de la dermatología era que el diagnóstico era muy visual. Y efectivamente, yo creo que un dermatólogo en la mayoría de los casos es capaz de diferenciar una lesión benigna de una lesión maligna simplemente con la inspección, ¿no? Con ver esa lesión. A veces pues podemos usar una herramienta como pueda ser un dermatoscopio. Un dermatoscopio es una herramienta que nos ayuda a valorar algunas lesiones en la piel. Claro, eso requiere de una etapa de formación muy importante. Primero la formación que se recibe como alumno en la Facultad de Medicina y posteriormente la formación que uno tiene en el periodo del MIR, de la formación sanitaria especializada. Pero es verdad que el diagnóstico dermatológico se basa mucho en el reconocimiento de patrones. Por ejemplo, en el caso de los melanomas, que son los tumores muy agresivos y que hay que hacer un diagnóstico muy precoz, pues los dermatólogos tenemos en la cabeza una regla que como comentamos a la población, pero que nosotros la evaluamos de forma muy rápida, que es la regla del ABCD. Es decir, cuando yo veo una lesión pigmentada, una lesión que pueda ser sugerente de un melanoma, que es asimétrica, que tiene bordes irregulares, la A de asimétrica, la B de bordes irregulares, la C de varios colores, la D de un diámetro mayor a 6 milímetros y la E, que es una lesión que ha evolucionado, que ha cambiado, que dice, esta lesión me ha cambiado, me ha crecido. Pues cuando aparecen algunos de esos signos, ¿no? Asimetría, bordes irregulares, varios colores, diámetro mayor a 6 milímetros, o que ha cambiado, tenemos que pensar que pueda ser un melanoma. Entonces, ya digo, muchos dermatólogos pues reconocen el melanoma simplemente con la inspección, ¿no? Viendo esa lesión. A veces nos ayudamos con el dermatoscopio y en algunos casos dudosos pues es la anatomía patológica, la dermatopatología, la que realmente confirma si es un melanoma o es un lunar, un neurodisplásico o es otro tipo de lesión. Entonces, las lesiones más frecuentes, el vaso celular, el carcinoma epidermoide, el melanoma, la mayoría de ellos, el dermatólogo con la inspección y la dermatoscopia suele ser suficiente para hacer un diagnóstico. Claro, si tenemos que trasladar ese mensaje a la población, es decir, ¿cuáles son los signos de riesgo de cáncer de piel? ¿Qué le decimos a la población? Pues le podemos contar la regla del ABCD del melanoma y le podemos contar que para otros tumores no pigmentados, por ejemplo el carcinoma vasocelular es un tumor no pigmentado, pues la presencia de una lesión que aparece de nuevo en la piel, que va creciendo, que se ulcera, son criterios para consultar con su médico o con su dermatólogo. Es decir, ante toda nueva lesión que aparezca en la piel y que cambie, hay que consultar con su médico o con su dermatólogo. Ese es un buen consejo de prevención secundaria, que estaríamos buscando un diagnóstico precoz. Antes hemos hablado de prevención primaria, ¿verdad? Sí. En el tema de las quemaduras, y ahora hablaríamos de diagnóstico precoz, prevención secundaria. Yo creo que esas dos estrategias, junto con decirle a los pacientes, sobre todo pacientes en riesgo, pacientes que tienen la piel muy clara, los ojos muy claros, que se queman con frecuencia, que tienen que tender a autoexplorarse cada cierto tiempo. Es decir, si hay zonas que no las podemos explorar nosotros fácilmente, pero otras como la espalda, la nuca, que alguien nos ayude a hacer una autoexploración. Oye, por esta lesión no recuerdo que la tuviese, pues vamos a consultar por ella. Es decir, lesiones nuevas, lesiones que cambian, lesiones que crecen, que se ulceran, cuanto antes consultemos, mejor, porque en cirugía dermatológica y en la oncología dermatológica, el diagnóstico precoz, como en toda la parte de la oncología, es fundamental. Muy bien, muy bien. Muy interesante. También, ya que hemos estado hablando de quemadura y cáncer, quería contrastar un poco el tema de la entrevista hablando sobre las lesiones que puede causar el frío en la piel, como se suele conocer comúnmente los sabañones, ¿no? Por ejemplo.
Efectivamente, los sabañones o la perniosis es una patología que además podemos ver en nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad de contrastes, ¿no? Porque tenemos un verano maravilloso y soleado donde nos podemos quemar y también tenemos un invierno en Sierra Nevada, pues también con frío o incluso en la propia ciudad. Y es verdad que a veces vemos esas lesiones, las perniosis o sabañones, que son relativamente frecuentes, causadas por el frío, y que aparecen como unas lesiones eritematosas en la zona sacra, pueden aparecer en las manos, en las orejas, en la zona glútea, y que pueden ser bastante molestas para los pacientes. Cuando evaluamos a un paciente con una perniosis, pues primero tenemos que ver si esa perniosis es una perniosis primaria, que no tiene mayor importancia, o si puede estar en el contexto de otra enfermedad, porque a veces las perniosis pues traducen algún problema secundario que pueda tener ese paciente. Y sabéis, por ejemplo, que hay algunas enfermedades autoinmunes que se pueden manifestar pues con trastornos vasculares, con fenómeno de Raynaud, con más perniosis. Pero bueno, primero, como digo, sería identificar que lo más habitual es que sea una perniosis sin que tenga un problema secundario de fondo. Y luego, en segundo lugar, pues recomendar a ese paciente una serie de medidas. La medida más importante y la que es más eficaz es evitar el frío. Eso a veces es factible, otras veces no. Pero muchas veces el evitar el frío con el uso de guantes, de gorros, puede ser suficiente. Y cuando ya la perniosis está establecida, pues se pueden utilizar diferentes estrategias, desde algunos tratamientos antiinflamatorios como los corticoides o también algunas otras cremas a nivel tópico que pueden ayudar a mejorar un poquito ese fenómeno de perniosis que puede ser bastante molesto para el paciente. Pero muchas veces es más importante la prevención de la perniosis, es decir, protegernos bien del frío, que luego el tratamiento. Luego el tratamiento, una vez que ha aparecido la lesión, puede ser un poquito más difícil de manejar. Y luego no olvidemos que el frío también puede causar otras enfermedades, algunas enfermedades de la piel, por citar algunas. Por ejemplo, hay una forma de urticaria que se llama urticaria a frigore, urticaria por frío, donde el paciente desarrolla abones, ronchas, cuando se somete a una situación de bajas temperaturas, ¿no? O sea que los factores físicos, el sol, el frío, pueden ser agravantes o desencadenantes de algunas enfermedades de la piel, y por ello en aquellos pacientes más susceptibles pues hay que recomendarlos que se protejan adecuadamente. Muy bien. El siguiente tema que quería tratar con usted es la noticia sobre UGR Skin, sobre la piel artificial, que si no me equivoco se ha empezado a comerciar como medicamento, ¿no? ¿Nos puede contar un poquillo en qué consiste este proyecto? Claro que sí. Pues bueno, el proyecto de la piel artificial es un proyecto que nació en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, concretamente en el Departamento de Histología. Nació ese proyecto donde se empezó la fase de diseño de cómo hacer un modelo de piel artificial y los primeros estudios en animales de experimentación, pues para mostrar que ese modelo de piel era un modelo pues, que era útil, ¿no? Y como digo, pues fue el Departamento de Histología, el grupo de Ingeniería Tisular, el que diseñó todo ese modelo de piel artificial. Llegó un momento que se planteó que esa piel que se había diseñado aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada podía ser útil para el tratamiento de pacientes grandes quemados. Entonces se decidió dar el salto a fabricar esa piel como un medicamento. Y claro, para fabricar la piel como un medicamento hay que fabricarla en una sala especializada que se llaman salas blancas, donde hay un control muy importante pues, de un montón de criterios que tienen que ver pues, con la regulación de las presiones, de la temperatura, de las partículas de esa sala y también del propio medicamento, con la idea de que el medicamento que se está fabricando pues cumpla con toda la normativa que exige la Agencia Española de Medicamentos y que llegue a ese paciente que lo necesita en las mejores condiciones posibles. Entonces fue en ese momento cuando se pensó que podía ser un medicamento, cuando se trasladó la fabricación a una sala blanca que hay en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en la unidad de producción celular e ingeniería tisular, porque allí están las instalaciones para hacer esa fabricación. Claro, y además había otro reto, que era fabricar la piel en la sala blanca, incorporar los controles de calidad y luego sobre todo la extensión de la piel, porque cuando se empezó con este proyecto los primeros pacientes que se trataron eran pacientes grandes quemados, pero grandes quemados que habían tenido quemaduras por fuego y que a lo mejor pues tenían el 60 o el 70% de la superficie corporal quemada. Por tanto, era un auténtico reto porque para fabricar la piel pues se requerían pues en torno a nosotros hacemos láminas de 12 por 12 centímetros, pues hay pacientes que requerían 60 o 70 láminas de ese tamaño, 12 por 12 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo es el proceso? Bueno, pues lo resumo. En el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla es la unidad de referencia andaluza de pacientes grandes quemados. Cuando hay un paciente gran quemado andaluz que está en ese centro y es candidato a tratamiento con la piel artificial, pues lo que hacen los cirujanos plásticos de Virgen del Rocío es que mandan una pequeña muestra de la piel del paciente a la unidad de producción celular del Hospital Virgen de las Nieves.
Y ahí, en el Hospital Virgen de las Nieves, se separan las dos células fundamentales, que son los queratinocitos de la epidermis y los fibroblastos de la dermis, y se expanden en cultivo celular de manera que cuando pasa una semana hay suficientes células para ensamblar esas láminas que decía de 12 por 12, que son unas láminas que van construidas con un biomaterial donde van los fibroblastos en el interior y los queratinocitos en la superficie. De manera que cuando pasan 4 o 5 semanas desde que se ha recibido esa muestra de piel, pues desde la unidad de producción celular estamos listos para enviar al Hospital Virgen del Rocío todas esas láminas según las que requiera el paciente. He hecho algunos pacientes 40, 50, 60, 70, depende del paciente, para cubrir esa zona que había sido quemada por las quemaduras. Entonces, bueno, ha sido un proyecto, como digo, complejo, donde han participado muchos profesionales. Ya he citado a los profesores del Departamento de Histología, Universidad de Granada, he hablado de los profesionales de la unidad de producción celular, de los profesionales del Hospital Virgen del Rocío, y también quiero nombrar al Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, el IBS Granada, que también da soporte a todo este proceso, y, por supuesto, a la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas, que también da todo soporte documental a todo este tipo de procesos, que, como digo, es muy complejo. Entonces, bueno, este proyecto empezó en 2016, hasta la fecha se han tratado ya unos 20 pacientes, y hace unos días la Agencia Española del Medicamento reconocía efectivamente que este tipo de piel se consideraba un medicamento para un uso consolidado. Un uso consolidado significa pues, que aquellos pacientes grandes quemados en el Hospital Virgen del Rocío que lo requieran puedan utilizar esa piel siempre y cuando se fabrique en el Hospital Virgen de las Nieves en esa sala blanca. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un proyecto paradigmático de una colaboración multidisciplinar y que al final pues, tiene como resultado pues, el intentar solucionar un problema grave de salud, que es una quemadura o un quemado que tiene afectado el 50, 60, 70% de la suerte corporal y que realmente hay pocas alternativas terapéuticas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es muy satisfactorio por parte de todas las personas que han participado el poder ver cómo su trabajo de investigación, de traslación y luego ya en la clínica pues da sus frutos y permite ver a los pacientes. Muy bien. Una pregunta que me ha surgido así en mitad, que, bueno, supongo que como... Es decir, el trato de la quemadura consiste en el injerto de la piel artificial, ¿no? Y supongo que como me ha dicho que se fabrica a partir de las células de los propios pacientes, es gracias a eso a lo que se evita, ¿no? El rechazo del paciente, digo yo, como en la mayoría de trasplantes. Claro. Efectivamente, eso es muy importante porque las células de la epidermis son muy inmunógenas, ¿no? Expresan muchos antígenos y podrían ser fácilmente reconocidas si fuesen halogénicas, ¿no? Si fuesen autodorantes, pero la particularidad de este tipo de modelo de piel es que es una piel autóloga, es decir, que se hace con células con queratinocitos y fibroblastos del propio paciente, ¿no? Que se aíslan de la muestra de piel, se expanden y luego ya se van fabricando las láminas que se colocan sobre ese lecho. Es un lecho que, claro, lecho que inicialmente está quemado, pero que como los cirujanos plásticos tienen varias semanas, pues ese lecho va poquito a poco limpiándose de escaras, va poquito a poco granulando por segunda intención, con lo cual el momento en el que llega a la piel es un momento idóneo para poder hacer el implante de esas láminas de piel y para que ya se consiga que se produzca esa barrera epitelial que es tan importante para la vida, ¿no? Que es nuestra piel, que es esa parte epitelial que hace de barrera, que nos protege, que evita que nuestra piel pues, pierda líquido, que mantiene la temperatura de nuestra piel, que evita las infecciones, y que es fundamental para la vida, ¿no? Que la barrera de la piel sea íntegra. Entonces, como digo, es un proceso complejo, son pacientes muy graves, que requieren una fase de estabilización primero, una fase de cura en segundo lugar, y luego ya en tercer lugar, cuando llega a la piel, la cirugía de esas láminas de piel para conseguir la epitelización completa. Muy bien, muy bien. Otra cosa respecto a la piel artificial, ya que, bueno, digamos, hemos empezado por piel, pero se podrían crear otros tejidos con la ingeniería tisular para poder reemplazar pues, los tejidos dañados de los enfermos. Claro, yo creo que la ingeniería tisular es una especialidad en auge o un desarrollo de la medicina que ahora mismo está en fase de máximo desarrollo, ¿no? Porque yo creo que cada vez se es capaz de laboratorio poder crear tejido y cada vez más complejo y sobre todo con una finalidad terapéutica. Entonces, bueno, yo creo que la piel es un ejemplo muy paradigmático, donde realmente ya se ha demostrado la eficacia clínica,
pero bueno, se está trabajando en otros tejidos, ¿no? De hecho, pues por hacer referencia al departamento de histología de esta facultad, pues tiene experiencia en el desarrollo de córnea artificial, que también ya se ha trasladado a la clínica a través de la Sala Blanca del Hospital Virgen de la Nieve, la mucosa oral y bueno, y otros muchos tejidos que yo creo que en el futuro van a poder llegar a los pacientes. Entonces, bueno, yo creo que al final estamos hablando de que la medicina ha cambiado mucho desde el punto de vista de la terapéutica, y yo desde luego así lo he vivido en los últimos años en el campo de la dermatología, donde fundamentalmente la dermatología de no hace mucho era una dermatología donde la terapéutica era fundamentalmente tópica, basada en crema, ¿no? Podríamos decir. Y entonces ha habido un cambio, ¿no?, en el paradigma terapéutico. Ahora ya tratamos las enfermedades con anticuerpos monoclonales, con fármacos antiinflamatorios dirigidos ante concretas dianas, ¿no? Y también se puede tratar pues con tejidos con células, ¿no? De hecho, pues este modelo de piel pues puede servir, por ejemplo, también en la cirugía reconstructiva de un tumor, cuando hay un paciente que haya que operarlo a lo mejor de un nebus congénito gigante, si queremos tratar una úlcera que no cierra. O sea que realmente este modelo de piel podría tener otras aplicaciones más allá del gran quemado, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esto supone pues el gran avance de la medicina, de la terapéutica que estamos viviendo. Estamos en la época de la medicina de precisión, en la época de la revolución terapéutica, yo creo que en todos los campos de la medicina, ¿no? De la inteligencia artificial, de la cirugía robótica. Y bueno, yo creo que en el campo de la terapéutica, pues yo creo que para nosotros como médicos es una gran satisfacción poder tener diferentes estrategias, ¿no? Ya digo, en el caso de mi especialidad, desde los fármacos tópicos hasta los tratamientos más innovadores, tratamientos biológicos o dirigidos a dianas, o los tratamientos basados en terapia celular o terapia por ingeniería de tejido o incluso la terapia génica, ¿no?, también en el futuro. Con lo cual pues se abre un campo ahí maravilloso para vosotros como futuros médicos, futuros investigadores, donde realmente pues podéis trabajar y seguro que podréis mejorar todas estas cosas que se están realizando actualmente, ¿no? Porque bueno, yo creo que queda mucho margen de mejora en todo este tipo de tejidos o terapia celular o terapia génica que se está haciendo actualmente. Así que os animo a trabajar en ese sentido. Me ha mencionado también la terapia con anticuerpos monoclonales. ¿Nos podría comentar un poquillo? Porque yo tengo entendido que bueno, se suelen usar sobre todo en cáncer, ¿no? Pero se pueden usar en otras lesiones, por ejemplo, de la piel, ya que le pilla... Sí, totalmente. Vamos, la terapéutica con anticuerpos monoclonales pues ha sido una revolución en la dermatología. De hecho, pues hay muchos fármacos ya aprobados para tratar diferentes enfermedades. Y bueno, por poner un ejemplo, que podría ser la psoriasis, una enfermedad muy frecuente que afecta al 2% de la población y que aparecen unas lesiones, unas manchas rojas y con escamas, a veces en los codos, en las rodillas o en todo el cuerpo, en el cuero cabelludo, una enfermedad que impacta mucho la calidad de vida. Pues tenemos muchas estrategias terapéuticas que están basadas en anticuerpos monoclonales que bloquean diferentes dianas, ¿no? Por ejemplo, tenemos fármacos que bloquean el TNF-alfa, que es una proteína proinflamatoria, tenemos fármacos que bloquean la interleuquina 12 o la interleuquina 23, otros que solamente bloquean la interleuquina 23 o la interleuquina 17, ¿no? O sea que tenemos un espectro de fármacos muy importante. O otros fármacos por vía oral que bloquean una vía que es la vía de la JAK quinasa. En definitiva, eso nos permite pues, que ante un paciente con psoriasis podamos tener 11 o 12 estrategias terapéuticas que no se tenía hace algunos años y poder tener un control pues estupendo, podemos decir. Es decir, hoy en día los pacientes con psoriasis en general pues están realmente bien controlados y muchos de ellos nos dicen pues, que se han olvidado de su enfermedad, ¿no? Porque al final es un tratamiento que usan 3-4 veces al año en algunos casos y a veces pues, le permite hasta olvidarse de su enfermedad. Pero bueno, esto es un ejemplo. En el caso de la psoriasis pues lo podríamos replicar en la urticaria, en la dermatitis atópica, en otras enfermedades como la hidradenitis, ¿no? Y por supuesto también en el campo de la oncología, donde también hay mucho desarrollo de inmunoterapia y de fármacos que son dirigidos a determinadas dianas que se conoce que están sobreexpresadas en el cáncer, por ejemplo en el cáncer de piel, y también en el melanoma, ¿no? También hay un desarrollo muy importante de la inmunoterapia y de los fármacos que van dirigidos ante determinadas dianas. Entonces yo creo que todo esto ha cambiado el paradigma de la especialidad, es otra cosa atractiva de la dermatología, el poder tener todo ese arsenal terapéutico que va en beneficio a nuestros pacientes, es decir, de tener más controlado a nuestros pacientes, donde, como nos dicen en la consulta, vienen muy contentos, donde se pueden olvidar de sus enfermedades de la piel, porque las enfermedades de la piel son enfermedades muy, muy impactantes, fundamentalmente porque son enfermedades visibles, ¿no? Es decir, hay pacientes que a lo mejor tienen hipertensión y puede que ellos ni lo sepa él, ni lo sepa el que le ve o el que saluda todas las mañanas en el trabajo. Pero que tiene un problema en la piel, lo sabe él, porque se lo ve todos los días, y lo sabe cualquier persona que tiene relación con estas enfermedades que afectan mucho la calidad de vida, ¿no? Y yo creo que la dermatología, algunas de ellas hoy en día, pues consigue tener un control muy bueno de estas enfermedades. No habla de la psoriasis, ¿nos puede comentar un poquillo más de esta enfermedad? Sí, pues la psoriasis es una enfermedad muy frecuente, como decía, afecta aproximadamente al 2% de la población y se caracteriza por unas placas, ¿no? unas lesiones
eritematosa, roja, con descamación, que aparecen en las zonas de presión habitualmente, porque tiene un fenómeno que se llama fenómeno de Kepler positivo, aparecen en los codos, en la rodilla, en la zona lumbar, a veces afecta al cuero cabelludo, a las uñas, y como decía antes, una enfermedad que provoca síntomas, porque puede provocar bastante picor, y que además provoca un gran impacto en la calidad de vida, porque los pacientes pues tienen dificultades para sus relaciones personales, de pareja, porque tienen mucha descamación continuamente, ¿no? Y eso es muy incómodo para ellos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, como decía, la psoriasis la podemos tratar de muchas formas. Cuando una psoriasis leve la tratamos con fármacos tópicos, fundamentalmente, ¿no? Vamos a tratar con corticoides y derivados de la vitamina D tópicos. Cuando ya una psoriasis más moderada o grave, empezamos el tratamiento con fototerapia o fármacos por vía oral, como pueden ser pues, diferentes inmunosupresores, metotrexato, ciclosporina, acitretino. Y cuando todo eso fracasa, pues ya damos el salto a lo que comentábamos antes, que es la terapia biológica, ¿no? Que son los fármacos anti-TNF, anti-interleuquina 12-23, interleuquina 23, etcétera. Entonces, yo creo que el mensaje que podemos trasladar a las personas que nos escuchan es que es verdad que la psoriasis es una enfermedad frecuente, que impacta en la calidad de vida, pero que el dermatólogo hoy en día tiene muchos recursos, el médico de familia y el dermatólogo, muchos recursos para el control de esa enfermedad psoriásica, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que eso es un gran mensaje, ¿no? Porque al final tenemos otros pacientes, yo cuando paso la consulta de psoriasis, pues la verdad que me dio mucha alegría de ver que muchos pacientes están totalmente controlados, están contentos y me dicen, ¿no? Dice, llevo un montón de tiempo que estaba mal controlado y afortunadamente desde que ya me he puesto como un tratamiento, pues tengo un control de mi enfermedad, ¿no? Y eso, pues bueno, es muy satisfactorio que podamos conseguir ese grado de control de la enfermedad. Y bueno, muchas gracias por lo de la psoriasis. Y ya para acabar, siempre solemos hacerle a todos los invitados que pasan por aquí la misma pregunta, que es ¿qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado cuando eras estudiante? Bueno, pues yo creo que quizás un buen consejo es que hay que ver las cosas con perspectiva, ¿no? Cuando uno es estudiante parece que cuando uno está estudiando la selectividad parece que la vida termina, ¿no? Cuando se examina de selectividad, ¿no? Cuando estás en el grado de medicina parece que todo está focalizado en acabar sexto, luego el MIR, luego la especialidad. Yo creo que la vida hay que disfrutarla, ¿no? Es decir, y disfrutarla en todos sus sentidos. Disfrutar un poco el camino, que al final pues, es un camino que vamos haciendo, ¿no? La primera etapa de estudiante como estudiante de grado, la etapa formativa. Entonces, yo creo que el consejo más importante es que disfrutemos con lo que hacemos. Y uno puede disfrutar de muchas maneras. Uno puede disfrutar estudiando, aprendiendo, y eso es fundamental porque además tenemos una profesión con mucha responsabilidad, es decir, que tenemos que ser responsables con nuestra profesión y tenemos que tener un nivel de conocimiento científico-técnico muy alto, ¿no? Pero yo creo que se puede disfrutar mucho estudiando. Yo por lo menos así lo viví en mi época. Y luego, como os decía antes, yo creo que la época del grado es una época para disfrutar de todas aquellas experiencias alternativas que nos puede ofrecer nuestra propia universidad y que nos puede ofrecer el relacionarnos con nuevas personas. Yo creo que es un momento ideal pues, para conocer nuevas personas, para visitar otras universidades, para aprovechar actividades de extensión universitaria, para participar en proyectos como esta revista. Es decir, el mensaje es ese, quizás que no nos quedemos solamente con la parte científico-técnica, que es fundamental e importantísima, sino que nos abramos un poquito a todas esas actividades y que disfrutemos del camino, porque al final no podemos estar siempre pensando en la meta, sino tenemos que pensar un poco en el camino que nos lleva a esa meta, y eso hay que disfrutarlo, ¿no? Y disfrutar tanto en la parte del conocimiento científico-técnico como en la parte del resto de las actividades, ¿no? Y esto yo creo que es un mensaje importante que cuando pasa el tiempo uno lo ve con perspectiva, ¿no? Cuando uno va pasando los años uno va viendo las cosas con más perspectiva que cuando uno es más joven, creo, porque está como muy focalizado en diferentes objetivos y al final es bueno disfrutar el camino. Así que os animo a que disfrutéis estas actividades. Os doy enhorabuena por este proyecto, Muchas gracias. por el propio proyecto de estas entrevistas, que yo creo que son muy agradables compartir un rato con vosotros. Y yo creo que bueno pues que sigáis un poco disfrutando y aprovechando estos años y os animo también por supuesto a que aprovechéis muchísimo vuestros años de residencia que van a ser maravillosos sin duda. Muy bien. Vale, lo último, ya para acabar, le pedimos que nos firme el último número de la revista, este de aquí, si no le importa. Sí. Sí. Que en principio luego cuando ya reunamos unas poquillas pues seguramente lo sortearemos de alguna forma. Magnífico. Pues muchísimas gracias. Usted, hombre. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por quedaros y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.